Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 23 del libro de Hechos, versículo 12, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú puedas leer junto conmigo. Así que comencemos. Dice, plan para matar a Pablo. Pablo estaba resguardado a causa de toda esta discusión que había surgido y de esta división que había surgido también en medio del juicio que se le estaba haciendo entre los fariseos y los saduceos. Y bueno, por lo mientras estaba descansando de tanto alboroto, ¿no? Y de tantas acusaciones que le estaban haciendo. Pero veamos lo que dice en el versículo 12. Dice, a la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó, el prisionero Pablo me llamó y pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante le tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo fingiendo que quieren obtener más información. Pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Y vamos a regresar a donde comenzamos en este episodio de hoy. Y precisamente estos hombres, ya se había disipado esta discusión entre fariseos y saduceos, ya habían como dejado pasar las diferencias, ya como que otra vez dijeron, bueno, otra vez, seamos amigos. Pero estaban otra vez conspirando, ¿verdad? Así como hicieron con el Señor Jesús, estaban conspirando para realizar un asesinato. Y estaban de nuevo considerando más importante la posición política y el poder político que Dios. Y aquí me gustó mucho cómo explica ese pedacito que te estoy diciendo. Dice, los líderes religiosos volvieron a poner su atención en Pablo. Para ellos la política y la posición eran más importantes que Dios, pues estaban listos para planificar otro homicidio como lo habían hecho con Jesús. Pero bueno, como siempre, Dios tenía el control. Y de hecho, en esto nos podemos, porque bueno, después empezamos a ver cómo fue a visitar a Pablo. Bueno, es importante que te platique eso. Al saber nosotros, por lo que hemos aprendido, Pablo era ciudadano romano. Y un ciudadano romano, como ya hemos visto, tenía el derecho a un juicio, pero también tenía el derecho a que sus parientes lo visitaran en la cárcel, lo atendieran, le pudieran llevar comida, tenía todos esos privilegios, lo cual va a ser muy útil en lo que va a venir después. En los capítulos siguientes vamos a ver que la ciudadanía de Pablo le sirvió muchísimo para el propósito que Dios tenía con él. Pero en este caso, este joven mencionan que es su sobrino y se dice por todo lo que Pablo fue escribiendo que la mayoría de sus familiares lo abandonaron o le dieron la espalda cuando él se convirtió, entregó su vida al Señor Jesús. Pero aquí había este sobrino, ¿no? Y al mencionar que es joven, sí se da a entender que era realmente como entre infante, pues un poco niño o adolescente. Entonces, Dios pudo utilizar a este muchacho, a este joven que se enteró y que pudo visitar a su tío y que dijo, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Tenemos que hacer algo. Y cómo Dios
le permitió poder saber eso, no nos explica cómo la Biblia, pero le permitió saber esto para poder que se cumpliera el propósito de Dios de que no se muriera. Todavía no era el tiempo que Pablo entregara su vida, literalmente, o sea, que muriera, que se fuera con Dios. Todavía Dios tenía un propósito con él en la tierra. Pero el tema de hoy, en lo que nos vamos a quedar, es en cómo estos hombres de Dios, y bueno, muchos dentro de cada una de esas disciplinas, o sectas también, como lo llama los estudios, o la misma Biblia, a muchos de ahí eran sinceros, ¿no?, delante de Dios. Como Pablo. Pablo creía, antes de convertirse en cristiano, él creía que estaba haciendo lo correcto y que tenía un celo por Dios y que tenía que destruir a los cristianos. Pero estos que querían matar a Pablo, lo querían matar, como hemos visto, porque le tenían envidia que lo siguieran, tenían envidia que tuviera más arrastre con las personas, que las personas quisieran acercarse a él y aprender y conocer de Dios y no les hicieran caso a los otros que tan duro habían trabajado para lograr esa posición. Por lo tanto, muchas veces nosotros tomamos esa actitud de soberbia, esa actitud que solamente trae ¿qué? Pecado, muerte, asesinatos, destrucciones, trae cosas horribles. Empezamos a darle lugar en nuestra vida al pecado cuando dejamos que la envidia, la soberbia y cuando creemos que es más importante las cosas de la tierra que las cosas de Dios. Ellos estaban considerando que era más importante su posición terrenal que lo que Dios les había prometido, lo que Dios les había mandado hacer. Y probablemente a lo mejor muchos estudiaban para ser fariseos o saduceos porque les importaba el billete, el dinero, les importaba el honor, la gloria, la posición económica y política que iban a tener si trabajaban muy duro y se disciplinaban y lograban escalar en su camino hacia el estrellato. Y tenemos que tener cuidado con esto en nuestros corazones. Siempre saber que a Dios puede utilizar cada una de las circunstancias. O sea, si una persona tiene fama y todo eso, lo puede utilizar para cumplir su propósito, pero que no, cuando uno considera más importante las cosas de esta tierra que las de Dios, estamos en peligro. Así que quedémonos con eso en este día y recordemos que, como dice la Biblia, Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, y estaban muy mal estas personas. Así que Dios nos ayude a quitar eso de nuestra vida. Pablo fue uno de ellos. Pablo fue uno de los que también tenía muchísimo orgullo y mucha soberbia y tuvo que sufrir muchísimo por cómo fue antes. Dios lo había perdonado. Incluso muchos cristianos pasaron años para que lo pudieran aceptar. Y Dios lo está usando poderosamente, pero le costó muchísimos años cargar con ese peso de quién había sido antes. Dios ya lo había perdonado, pero las consecuencias terrenales allí estaban. Así que mejor evitarnos, ¿verdad? Consecuencias en esta tierra. Eso es lo que Dios nos quiere evitar y por eso nos está llamando al arrepentimiento lo más pronto posible. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, a no ser como estos fariseos y estos saduceos. Que nos importen más las cosas de esta tierra que a ti, que quién eres tú, Señor. No, Señor, quita de nosotros toda mentalidad humana, toda mentalidad de soberbia, toda mentalidad de orgullo, toda mentalidad de este mundo, Señor. Queremos cambiar nuestra forma de pensar y solo lo puedes hacer tú, Dios. Venimos delante de ti en este día, Señor, ante tu presencia, pidiéndote que transformes nuestra mentalidad y que no nos dejemos guiar por nuestras emociones, ni por lo que ven nuestros ojos o como hemos estado tomando decisiones. Señor, queremos movernos por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, fluye y muévete en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.